Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Días, tardes, noches, ditache. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado que tal vez algunos de ustedes conozcan, tal vez algunos de ustedes conozcan sin saber que lo conocen, tal vez alguno de ustedes vio algún video relacionado o le mandaron o le llegó por el fantástico mundo de las redes sociales un video de nuestro querido Kevin Gans. ¿Cómo estás, Kevin, querido? El placer es nuestro y presentate para que la gente que te escuchó recién y dice, para, esa voz me suena, no me suena, es, no es. ¿Quién es Kevin? Dale, bueno, sí, mi nombre artístico es Kevin Gans. Bueno, puede ser que algunas personas me conozcan porque yo hago unos videos en el subte, en los cuales me disfrazo de distintos personajes y hago chistes basados en esos personajes, mayormente así de juegos de palabras o utilizando los recursos de estar ahí en el subte. Esos videos se vienen volviendo medio populares, así que bueno, puede ser que me conozcan de ahí. Si no, bueno, por fuera de eso, además de mi faceta de comediante en el subte, también hago comedia, digamos, por fuera del subte, en clubes de comedia, principales clubes de comedia acá en Argentina. Y por fuera de eso también trabajo en la industria de los cruceros, pero no creo que mucha gente me conozca por esa faceta. Y del lado humorístico y del lado tal vez más del entretenimiento, muchas veces se ve a personas que hacen humor por redes sociales o que tal vez suban clips de presentaciones que hacen. En tu caso hay una preparación, hay una dedicación a no solo pensar obviamente lo que uno va a decir, sino a nivel incluso montaje. ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo surgió esa idea? Contanos un poquito. Sí. Bueno, la idea en sí surgió de un comediante que lo vi que hacía eso en Estados Unidos, en el subte de Nueva York, que se llama Marcus Monroe, y me pareció que era interesante, que podía aportar esa idea. Y bueno, un día dije, bueno, vamos a probarle. Le di a un amigo, che, me bancás en esta, quiero hacer tal cosa. Y el primer disfraz que hice fue el de Woody, de Toy Story, porque ya tenía ese disfraz, entonces, bueno, ya era, digo, arranco con lo que ya tengo. La verdad que si ahora veo los primeros videos que hice, tal vez los primeros 5 o 6, digo, es un desastre. Pero bueno, como cualquiera que arranca en algo, por algún lado hay que arrancar y bueno, si veo para atrás digo es un desastre, pero bueno, eso también me ayudó a seguir mejorando y encontrar una impronta que hoy en día, digamos, cada vez se va forjando y se va como consolidando cada vez más. Así que bueno, cómo es el proceso, básicamente es, generalmente pienso en algún disfraz que podría llegar a ser divertido. Generalmente los chistes suelo hacerlos el día anterior o 2 días antes, lo cual también es un desafío interesante, primero de por sí de hacer los chistes, porque bueno, ya sé que parece una boludez hacer 15, 20 chistes sobre cada personaje, pero hay que hacerlos realmente y no es tan fácil y hay que ponerse. Y es un proceso interesante porque, bueno, empieza, no sé, uno, no sé, de Faraón, decir, bueno, que puede haber de chiste de Faraón, y de repente te pones a ver las palabras y empiezas a ver disparadores, y bueno, la cabeza empieza a conectar cosas y es interesante porque se empiezan a dar cosas, ¿no? Eso está muy bueno. Y después, bueno, pues, generalmente, como te digo, los chistes no los sé hasta el día anterior o 2 días antes, entonces ya tengo todo arreglado con mi amigo que me va a filmar, ya tengo el horario, todo, pero todavía no tengo los chistes, y eso es un poco también la adrenalina o como no sé, como algo, un factor que te motiva un poco, porque decir, bueno, lo tengo que hacer mañana, algo tiene que salir porque ya está todo arreglado, y bueno, es un lindo proceso también. De ahí tengo 2 preguntas, pero antes de ir a la consulta, comentaste algo que siempre desde el rol emprendedor yo lo fomento mucho, esto de mejor hecho que perfecto, y que si uno ve para atrás y no le da vergüenza las primeras cosas que hizo, lo más probable es que arrancó tarde. Entonces, en ese sentido, siempre la idea es el hacer y después mi mamá decía, andando se acomodan los melones, uno con el tiempo se va perfeccionando, lo va haciendo mejor, va teniendo más calidad en cómo lo hace, en las cámaras, en la repercusión y todo, pero se necesita esas primeras sesiones de cosas que vos decís, y tal vez no está tan bueno, pero bueno es mucho mejor que no realizado, que es lo que muchas veces pasa. Entonces,
felicitaciones por ya el animarse, que tiene un nivel de exposición tal vez un tanto elevado para muchos. Incluso yo soy bastante extrovertido, yo he hecho eventos de subte sin pantalones y demás, que después tal vez lo charlamos en otro momento, pero incluso para mí, que soy una persona bastante extrovertida en algunos aspectos, genera esa sensación de, che, hay que tener huevo para estar ahí, tener la seguridad de exponerse, hacer chistes en el medio de un subte, disfrazado de gaucho, de Copa del Mundo, de policía y de otros tantos trajes que hubo dando vuelta. Sí, sin dudas es medio loco porque mucha gente me dice eso, como qué huevos tenés que tener, yo qué sé. Sí, estoy de acuerdo, digamos, hay como un poco, ya tenés que vacar y, bueno, obviamente en el sur te puede pasar de todo, ¿no? Hay gente que no te presta atención, hay gente que sí, hay gente que se hace la que no, pero tú ves que sí, bueno, hay un poco de todo. Pero también es como, te digo sinceramente, parte del motivo por el cual no me da tanta vergüenza es porque realmente siento que estoy brindando algo de valor. O sea, a mí me gusta eso que hay alguien que está en el subte y tal vez está pensando en sus cosas y está ensimismado con sus mambos y lo que sea, y de repente ves un chabón vestido de cangrejo y que los chistes en sí, digamos, como los chistes estos de juego de palabras son casi infalibles en el sentido que son graciosos textualmente, ¿me entendés? O sea, si estás, podés negarte a reírte, que obviamente es una posibilidad y lo veo con mucha gente, ¿no? Que como que dice, no, como yo soy demasiado como no sé, inteligente para estos chistes, o hasta mucha gente que comenta que estoy mal, que me estoy riendo, como, ¿por qué vas a estar mal que te estás riendo? No, está perfecto que te ríes. Entonces hay mucho de eso. Entonces me gusta eso, como quebrar esa rutina que uno tiene en la cabeza y de repente ves un tipo vestido de cangrejo y escuchas estos chistes y decís, nada, 2 minutos de eso fue muy raro y después sigue el viaje y decís, ¿qué acabo de ver? Así que eso Me encanta porque incluso yo lo veo desde el lado de la intervención muy al estilo flash mob, que no sé si conoces el concepto, y es un porque flash mob es multitud, y acá no es multitud, sino que sos vos, tu presencia, obviamente quien filma y demás, pero quien genera ese contenido sos vos, pero es esa intervención rápida, concreta, que uno después dice, ¿qué pasó? Pará, me dormí, fue un sueño, era real, sucedió. Y en ese sentido está bueno esto de algo puntual, algo específico, que cambia tal vez la rutina de quienes pasaron el subte y que después nos da la alegría, tal vez a quienes no te vimos en el subte, pero sí lo vemos por redes sociales y nos saca una sonrisa. Yo soy muy abierto a todo tipo de humor, o sea, me gusta mucho, el humor que haces también me gusta y lo celebro. Y es esto de poder fomentar a sacar una sonrisa. Si no te querés reír y no querés pegar una carcajada porque tal vez te decís, no, mira, tampoco para tanto, bueno, por lo menos sonreír. Ya el hecho de sonreír te va a cambiar el día y lo que estás brindando justamente es eso, es un servicio de, bueno, te saco una sonrisa. Sí, además yo no pido plata en el subte. De hecho, creo que parte del motivo por el cual algunas personas no se ríen tanto o no quieren no reírse es por eso, porque tal vez piensan que si se ríen están obligados a darme plata y de hecho algunos se quedan ahí medio recalculando cuando no pido. De hecho, no solo eso, sino que yo cuando termino doy unos stickers a la gente que se rió con mis redes sociales y lo hablaba hace poco con mi abuelo, que debo ser el único performer del subte que no solo no te pide plata, sino que te da algo. Entonces, bueno, como que por eso mucha gente se queda así medio recalculando, pero también algo que noto mucho es que depende mucho como de la presión social de lo que está haciendo el resto de las personas en esa fila, ¿no? Como que como te digo recién, hay algunas personas que quieren hacérselo como que son demasiado buenos para esto, y si hay un par que no se ríen, es como dice, bueno, esta es la decisión que tomamos como grupo y no nos vamos a reír, mientras que uno se ríe y el resto habilita a reírse y todos se terminan muriendo de risa. Todo lo que es el efecto social, sin duda, también es un tema para hablarlo, no en otro episodio, en otro podcast directamente, porque hay muchísimo para hablar de ese lado. Y hay 2 preguntas que me surgen. La primera es, ¿de dónde salen los trajes? Mira, la mayoría de los disfraces los alquilo. Hay algunos disfraces, ponele uno, lo mandé a hacer, que es el disfraz de mate, que no lo encontraba por ningún lado, así que ese lo mandé a hacer. Y después el disfraz de la Copa del Mundo, no lo mandé a hacer yo personalmente, pero le derivé el contacto de la chica que me había hecho el disfraz de mate a una casa de disfraces y por idea mía ellos lo mandaron a hacer y yo después lo terminé usando y se los di a ellos, ¿no? Y después hubo un par que los armé yo, ponele un par que son más fáciles, no sé,
de obrero, ponele, un poco más fácil porque es digamos, un cinturón con herramientas, un casco, esas cosas que se pueden comprar. Y también otras cosas tipo, bueno, el de tenista, que son más fáciles de hacer. Pero bueno, la gran mayoría los alquilo. Mucha gente piensa eso, que tengo como guardado 1 millón de disfraces, pero nada que ver. Tengo un par nada más. Uno que me prestó un amigo, otro que me regalaron. Pero bueno, en total debo tener 3 disfraces en mi casa y después los alquilé. Me gusta porque incluso son disfraces. Yo dije traje porque lo tengo incorporado el traje. Me pasaba a nivel personal de yo uso trajes de colores cuando hay que ir de gala, y mi graduación de la secundaria fui con un traje verde flúor, o sea, pantalón, saco, corbata, todo verde flúor, que era esto de, es un poquito llamativo, sí, lo sé, es la idea, y muchos me decían de dónde se consigue, de dónde sale, los comprás, los alquilás, y uno dice, ¿te puedes tener todo el guardarropa lleno de trajes de colores? En mi caso sí, porque yo me los compraba y los tenía y los tengo, y de hecho ahora empecé a usar los trajes para generar contenido y demás, para amortizar el gasto básicamente, y si no es esto de poder alquilarlo, y que mucha gente dice, no, mira, yo la verdad no tengo tanto presupuesto para mandarme a hacer o comprar un traje, y muchas veces esto de ok, o le pido alguna ayuda a algún amigo o busco cómo alquilarlo, algo sencillo, algo adaptado. Y la otra pregunta que tengo de colgada que me quedó, ¿es siempre el mismo subte el que te tomás para hacer la escena? Sí, suelo tomarme el subte D, la línea D, por varios motivos. En primer lugar, la línea D es la que mejor iluminación tiene, o de las que mejor iluminación tiene. Segundo, bueno, me conviene geográficamente por cómo vengo y a mi amigo con el que filmo también. Después, no hace mucho ruido, lo cual es clave. Y una de las cosas más importantes es que la línea D tiene varios asientos, así en fila, que miran hacia el medio. Yo me suelo poner en el medio de eso. Mientras que, por ejemplo, una vez probé la línea B, y la línea B, primero que es peor iluminación, segundo que hace más ruido, y tercero que tiene eso que son tipo 2 butacas de un lado, 2 butacas de otro, así. Entonces eso genera que, o sea, aparte de lo que es gracioso de todo esto, es que los pasajeros son un poco rehén de esta situación, ¿no? Como que de repente le cae uno y no te bajas todavía y decís, bueno, yo ya estoy sentado, ya está. Mientras que si tenés 2 butacas de un lado y de otra, como que no se genera tanto eso. Entonces al tener varios de un lado, que de los dos lados mirando hacia el medio, que es donde yo me pongo, se genera un poco más esa cosa de como complicidad y como de que son rehenes, y un poco más como estilo teatro, ¿no? Como en el que estás metido en la obra, en vez de estar tan lejos que decís, bueno, que está medio lejos ese chabón. ¿Y recordás situaciones que te hayan pasado? Situaciones que vos decís, esto fue gracioso, esto fue incómodo, esto fue raro, esto estuvo copado. ¿Qué cosa te ha pasado haciendo estas intervenciones? Y mira, de las cosas más raras que ha pasado, un día estábamos en el subte y empezamos a caminar por el vagón y empezamos a oler un olor asqueroso, muy feo, muy, muy feo. Y cada vez que caminábamos, más olíamos este olor. Y en un momento llegamos a uno de los vagones y casi no hay nadie en ese vagón, y hay una señora que está parada como apoyada así contra un vidrio, y hay como un charco de agua, no sé si se había hecho pis o qué, y había un olor, o sea, imagínate lo mal que tenés que oler para que se huela a 50 metros tu olor, o sea, es una locura, media cuadra se huele tu olor. Y un olor asqueroso, y no se podía respirar, imagínate lo que era. Y la estación hizo uno más, llegó a la siguiente estación y de repente apagaron las luces y que no se tenían que bajar todos, llegó la policía y bueno, sacaron a todos y a la señora no sé qué pasó, pero eso fue muy, muy feo. Después sí, situaciones como peligrosas, ese tipo de cosas, la verdad que no hay ninguno. Mi amigo al principio medio que pensaba que nos iba a pasar algo porque estamos con el celular, pero yo le digo, de todas las personas que están acá somos las menos probables. O sea, tenemos 20 personas que se están mirando, yo estoy mirando la cámara, vos lo estás sosteniendo al lado tuyo, o sea, no va a pasar nada. Así que realmente de situaciones así de negativas, la verdad que una sola vez una persona me pidió que no la filme y está perfecto. Pero por fuera de eso, la verdad que por suerte no, porque como te digo, es humor muy sano, ¿no? Es como que tenés que tener ganas de enojarte con alguien que hace eso realmente, y además soy como un artista callejero, de subte, como quiera decirle, como cualquier otro, y como, no sé, el mismo que rapea o el mismo que toca la guitarra, como, ¿por qué te vas a enojar con alguien que te hace reír? No sé, o sea, tampoco vengo a molestar. ¿Te ha pasado de personas que después se ven
tus propios videos de decir yo estoy ahí, yo soy esa que se rió o que no se rió o que estaba mirando el celu o que estaba dormida mientras vos hablabas o algo semejante? Sí, varias veces, o hasta hay veces que personas ven que una de las personas en el video es tal vez alguien famoso. Ponele, yo no conocía en el último video que hice, hay un chef que se llama Paco Almeida, creo que se llama, no sé si lo conoces. Bueno, yo no sabía quién era, es la primera persona que aparece en el video, y alguien lo etiquetó y puso, este no es el chef Paco Almeida, y entré y tenía 1 millón de seguidores, y bueno, resultó ser esa persona, yo no tenía idea quién era. Lindo, lindo, y claramente se genera esta historia que uno tal vez desde un rol de querer hacer algo distinto, tal vez el emprendedor que hace stand-up o que hace teatro o que quiere hacer algo extra, dice, ok, buenísimo, todo muy lindo, se crea contenido, si no pasas gorra, ¿cómo lo monetizas? Y ahí va esa pregunta de, ok, esto va del lado del marketing, pero ¿cómo se monetiza? ¿Qué es lo que te suma? ¿Qué es lo que resta? Un poquito contame desde tal vez este lado emprendedor. Sí, a ver, desde el lado emprendedor, digamos, la comedia por ahora no es mi modo de sustento de vida. Yo trabajo en la industria de los cruceros hace 11 años. Particularmente, actualmente, digamos, mi principal fuente de ingreso es que yo tengo una agencia de talentos. Yo represento artistas para cruceros y, digamos, consigo contratos y gano una comisión de lo que les consigo. Ese es, digamos, desde el punto de vista empresarial, que podemos hablar de eso también. Pero más allá de eso, lo que hago de comedia, yo, digamos, la comedia hago hace 1 año y medio nada más, así que es muy poco tiempo, la verdad. Obviamente que la comedia es mucho de vos meterle, ¿no? O sea, una de las cosas más interesantes de la comedia es que, a diferencia de cualquier otra arte, es que primero sí o sí necesitas público para hacerlo. No es como la guitarra, que vos puedes estar 10 horas en tu casa y aprender y decís, bueno, aprendí, tuve 10 horas en stand-up. No es así. Segundo, que lo puedes hacer solo en intervalos de 5 a 10 minutos. O sea, cuando te subís a un escenario, alguien que te da tiempo, obviamente no te van a dar 1 hora todos los días, porque si son malos, la gente se aburre. O sea, generar 1 hora de material bueno que la gente te pueda escuchar es muy difícil. Entonces, lo puedes hacer 5 o 10 minutos. Imagínate aprender la guitarra tratando de hacer intervalos de 5 o 10 minutos 2 veces a la semana. Imagínate lo difícil que es. Y ni hablar que, digamos, a diferencia de otras artes, es un arte en el cual la gente, el público, la audiencia, se siente con la potestad de participar en cualquier momento. Y no solo eso, sino que como stand-upero tenés casi la obligación de hacer algo con eso, ¿no? De convertir eso en algo, una interacción positiva. Mientras que si vos vas a un teatro y alguien grita, no sé, no estaba muerto o algo así, obviamente que la primera vez tal vez te dicen callate y la segunda vez te sacan. Cosa que en el stand-up no pasa mucho eso, ¿no? Entonces es un arte realmente muy, muy difícil, entre otras cosas, ¿no? Muchas cosas más. Pero bueno, como te decía, eso es algo de meterle. Y en términos de monetizar los videos, volviendo a la pregunta que me desvió un toque, de monetizar los videos, en este momento, digamos, los videos no son para mí como una forma de generar dinero. Creo que, bueno, las redes sociales obviamente lo que genera es que se empieza a generar un público, y ese público eventualmente es el que te va a venir a ver un show y el que va a comprar una entrada. Entonces, bueno, un poco es una búsqueda de eso, ¿no? Eh, Hoy en día, digamos, si bien estoy actuando en clubes de comedia, todavía yo no estoy vendiendo teatros y ese tipo de cosas. Pero bueno, obviamente es una construcción que se genera a largo plazo, y bueno, estoy en ese camino, eventualmente creo que va a suceder. Y me gusta esto de ir por distintos frentes y abordar este frente que mencionaste que haces, que tampoco es muy tradicional, esto de poder gestionar talentos para crucero y poder adentrarnos un poco ahí, que es algo que se hace hace más de 10 años. ¿De dónde sale? ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que se hace? Como para conocer un poquito más. Sí. Bueno, casualmente hoy se cumplen 11 años desde el primer día que empecé a trabajar en cruceros. Yo trabajé 8 años para una empresa, particularmente haciendo la parte de entretenimiento. O sea, yo era el director de entretenimiento, en el cual eso significa que era como la voz y la cara visible del barco. O sea, presentaba los shows, hacía los anuncios, hacía las actividades principales, ese tipo de cosas. Hice eso 8 años trabajando por una empresa, y hace 3 años que dejé y empecé mi propia agencia de talentos, en las cuales, bueno, un poco, digamos, por mi experiencia de lo que había hecho antes, empecé, digamos, bueno, la verdad que se dio de casualidad. No era mi intención en ningún momento empezar una agencia de talentos. O sea, mi último día de trabajo fue el 10 de abril
y el 13 de abril, o sea, 3 días después, me cae un mail de uno de los chicos con los que yo había trabajado en su momento, que les había presentado el show cuando estaba trabajando en barcos, y me dice, che, Kevin, nos queremos meter a laburar en barcos, ¿nos puedes ayudar? Y yo en ese momento pensé que iba a ser algo muy simple, de mandar un par de mails y hacer algo de plata y listo, puede pasar otra cosa. Y dije, bueno, sí, dale, mandame los videos, pensé que iba a mandar un par de mails y listo. La verdad que no fue así para nada, pero bueno, obviamente eso comenzó un proceso de empezar a conocer más la industria, empezar a conocer más personas, como decíamos antes, digamos, por algún lado hay que empezar, y bueno, de a poco uno va empezando, te haces un mail, te haces una página web, mejoras tu página web después más adelante, vas incorporando más talento, vas entendiendo como distintos perfiles de distintas empresas y cómo abordar y cuál es la mejor manera de vender. Bueno, qué cosas destacar de tus artistas, qué artistas van mejor para qué cosas, no sé, es un camino infinito, obviamente, ¿no? Pero bueno, en estos 3 años la verdad que aprendí un montón y bueno, como te digo, es un camino, el camino del emprendedor es infinito también en sí mismo, ¿no? Hermoso, hermoso y particular, porque tal vez muchos no conocen y muchos no tienen idea de que todo el submundo que hay y esto de, a ver, agencias para crucero, de talento para crucero, es como nicho de nicho de nicho, que muchas veces abordamos también esta idea de, bueno, ¿qué solucionás? ¿Y qué problema es el que vos podés darle una solución? Y tal vez lo hacemos algo tan grande que no termina, este famoso, el que mucha abarca poca aprieta, no termina agarrando, llamando la atención de nadie. Y cuando es algo tan específico, justamente hace que cualquier persona que está en ese rubro, que está en ese lugar y que necesita a una persona como vos, diga, ok, sí, hay un chico, un tal Kevin, que se dedica puntualmente a poder gestionar talento para cruceros. Y está bueno esto de tener ese foco y tener esa claridad de, che, hago esto, me dedico a esto, aparte obviamente con otros negocios que tal vez no son eso, pero que te permite decir, bueno, esto, el nicho es puntualmente este específico. Sí, muchas personas realmente piensan como vos en el sentido que, bueno, piensa que es como algo de nicho, que a ver, obviamente que en términos generales lo es, pero también piensa que la industria de los cruceros maneja una cantidad de gente, de plata, de infraestructura, o sea, es una locura la cantidad de movimiento que genera la industria de los cruceros, y hay un montón de artistas y agencias que están trabajando en eso. O sea, tener una agencia para cruceros no es necesariamente lo disruptivo, porque hay muchas agencias. Lo que sí, hablando de cómo distinguirse, yo cuando empecé la agencia pensé de esto, ¿no? Digo, yo estoy empezando, yo tengo 0 artistas, hay 10 agencias que tienen 500 artistas, porque alguien me va a comprar a mí, porque alguien me va a prestar atención a mí. Entonces, lo que pensé es, yo siendo de Sudamérica y habiendo tenido mucha experiencia en barcos navegando por Sudamérica y conociendo muchos artistas sudamericanos, y dije, bueno, ¿por qué no hacemos una agencia que se especializa en talento sudamericano? Porque pensá que para todos los itinerarios del mundo es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo conseguir artistas que están en Japón, que es en Estados Unidos. Hay distintos tipos de, digamos, de disponibilidad de artistas y de tipos de artistas. Bueno, algunos necesitan más entrenamiento que otros. Hay más, digamos, hay mucha más cantidad de artistas en Norteamérica que en, no sé, en África, por ejemplo. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no hacemos una agencia de talento que se especializa solo en talento sudamericano? Si bien ahora mi agencia por suerte se expandió y representamos gente de otras partes del mundo, fue una excelente forma de comenzar, porque bueno, justamente es eso, como no es que te vengo a decir, bueno, un artista, como no, si vos vas a Sudamérica, tipo, yo soy, I'm your guy, entonces como yo soy tu persona y vos contactame, y de hecho muchas agencias me siguen contactando, perdón, muchas empresas me siguen contactando principalmente por mis artistas sudamericanos, y ahí puede ser el puntapié para algo más, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes de cuando emprendes es como no pienses en cómo llegar a la cima, sino empezar por el primer paso, empezar por abrir la puerta por lo menos, o para que vean tu negocio, o sea, empezar por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Venderle como 100.000 cosas a un chabón o de venderle una cosa, hacerlo muy bien y decís, ah, mira, ahora que te dice esto bien, mira, también tengo otras cosas? Entonces, es como, eso es algo muy importante y bueno, eso es justamente, ¿no? Darles un motivo para que digan, ah, ¿y por qué vos? Ah, por esto, ah, bueno, a ver, bueno, probemos, a ver qué onda. Y si ahí vos sos bueno y le gustás y haces todo bien, ahí, bueno, no tienen motivos para que no, y si no es hoy, será mañana, ¿no? Una cosa más respecto a esto es que cuando, digamos, el meterse en el mundo de los cruceros obviamente no es fácil, y al principio cuando uno empieza, por lo menos que yo me di cuenta, como el éxito al principio es que te respondan un mail. O sea, si te dicen no, sigue siendo un éxito.
porque por lo menos ya saben de tu existencia. Y hoy es no, mañana puede ser, y en un par de meses cuando tenga algo y vos insistís y tenés buena infraestructura y tal vez escucharon algo bueno de vos, yo qué sé, me decís, bueno, a ver, probemos. Y bueno, es un proceso que se va a dar. Y quien está escuchando y dice, ok, artistas, ¿qué son? Personas que baila, ¿qué son? Personas que canta, ¿qué son? Personas que hacen chistes. ¿Qué clases de artistas? ¿A qué apunto? ¿Qué opciones? Que calculo que debe ser bastante amplio. El arte obviamente es enorme. Entonces, ¿a qué hablamos de esta clase de artistas? Sí, a ver, la mayoría de las líneas de crucero tienen una misma estructura en la cual tenés distinto tipo de entretenimiento a través del barco en las distintas salas, ¿no? Obviamente, mientras más grande el barco y más gente haya, más cantidad de entretenimiento por necesidad de entretener a más gente. Entonces puede ser que en un lounge haya un cuarteto, en otro haya un dúo de violín y cello, en otro haya un cantante o una guitarra solista, bueno, distintos, pero casi todos tienen la misma estructura en la cual hay un teatro principal, en el cual hay un show principal cada noche, y en ese teatro un día es un comediante, un día es un mago, otro día son los bailarines y cantantes, otro día es un saxofonista, otro día es, bueno, lo que sea, ¿no? Va variando así. Entonces, bueno, yo represento principalmente a ese tipo de artistas que trabajan en el teatro, ¿no? Entonces tenemos gente que canta, tenemos instrumentalistas, multiinstrumentalistas, magos, comediantes. Excelente. Me encanta y está bueno esto de tal vez la persona que cumple o que está en alguno de estos roles también dice, che, mira, yo soy mago y jamás se me ocurrió el poder ir a trabajar un crucero. A raíz de este podcast dice, bueno, existe agencias de talento que se dedican justamente a generar ese vínculo y ese nexo y ese contacto, algo que yo siempre repito cual mantra, de contactos se mueve el mundo, así que bienvenido sea el aprovechar esos contactos y de repente ver en la descripción de este episodio que va a estar el enlace a tus redes. También van a ir y pueden llegar justamente a la agencia. Y para cerrar, siempre me gusta dar el espacio a la persona que vino, que nos cuente lo que guste, lo que quieras, aquella pregunta que no te hice y que decís, quería hablar de esto, lo que quieras, este espacio es para vos. Y bueno, se puede hablar de tantas cosas. ¿Preferís hablar más de comedia o de mundo? Lo que te salga a vos de tu corazón y decís, es por acá. Algo me está diciendo que vaya por acá. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de comedia. Digamos, un poco hablé antes de como las dificultades de la comedia, ¿no? Creo que mucha gente como tal vez va a ver un show. De hecho, a ver, uno de los principales mitos de la comedia que mucha gente piensa es que cuando va a ver un comediante piensa que todo es improvisado, lo cual es falso. Obviamente podés tener momentos de interacción con la audiencia o con ocurrencias o esas cosas que sí son improvisadas, que de hecho no siempre son improvisadas en el sentido que tal vez esa situación ya sucedió, entonces ya tenés pensado un chiste, no sé, alguien te dice que es arquitecto y ya tenés pensado ese chiste, entonces sí es, digamos, es un poco improvisado, pero ya tenías el chiste, ¿no? Pero digo, el material, o sea, lo que se refiere como una persona que sale a hablar y dice, hola, es que es improvisado, ¿no? Entonces ese material tarda mucho tiempo en generarse, ¿no? De hecho, el escribir comedia es algo que la gente no ve en general, porque no se le imagina, ¿no? Dice cómo es escribir comedia. Y la comedia es mucho de prueba y error, de probar, o sea, la risa es algo tan como inexacto, ¿no? Es algo tan difícil de decir como, ¿por qué? Porque lo que me causa risa a mí no es lo mismo que te causa risa a vos, y además que la risa puede depender de una pausa de medio segundo, puede depender de una acentuación en cierta palabra, puede depender en el uso de una palabra y no de otra, puede depender de una mirada, o sea, puede ser tantas cosas y es imposible saberlo hasta que no lo probás. O sea, los comediantes se obsesionan todo el tiempo por pongo esto adelante de esto, digo esto en vez de digo esta palabra de esta forma en vez de otra forma, pruebo con esta intensidad, pruebo con la otra intensidad. Y es un camino infinito. De hecho, mucha gente lo que no sabe cuando va a ver un comediante es que, especialmente si está al principio de crear un show, es que tal vez ese show está realmente por la mitad, ¿no? Y recién al final de todo ese tour, que digamos es cuando se suele grabar el especial, o sea, al final de ya haber como perfeccionado la mayoría de la mayor parte del material, es que se empieza como a consolidar bastante más.
pero al principio mucho de prueba y error y decir, bueno, tenés que salir como confiado, pero también sabiendo que vas a probar cosas que no sabes, nunca la dijiste enfrente de nadie, puede ser un desastre o puede ser, no sé, a veces decís cosas que no entendés por qué la gente se ríe, es algo muy, muy loco, ¿no? Y a diferencia del teatro, por ejemplo, el stand-up, como es muy obvio, se está yendo bien o mal, ¿entendés? Y la gente te lo va a hacer saber. O sea, si vos vas a hacer una obra de teatro y la gente está aburriendo, bueno, se va a quedar callada y a lo sumo cuando se levanta, termina y dice, che, fue malísimo eso, vamos, y se va. Pero si está yendo mal, tranquilamente a los 5 minutos de que vaya mal, puede alguien pararse y decir, ¿cuándo empiezan los chistes? O es una porquería esto, o la gente se empieza a ir. Eso, bueno, es difícil realmente. Y el camino del comediante es mucho de probar, de años de como ir generando tu propia voz. O sea, sigo, no sé si cuánto quería que me extienda la pregunta. Digo, a diferencia del teatro, por ejemplo, que vos sos un actor y te dicen, bueno, este es tu guión, vas a hacer una conversación con tal persona, tu personaje tiene tal y tal historia, bueno, va a suceder esto en esta escena. El stand-up vos sos todo, vos sos el director, vos sos el guionista, el camarógrafo, el actor, encima que lo que vos decís como stand-upero, te pueden como poner responsable a vos de esas palabras, pero a vos como persona, ¿me entendés? Mientras que un actor dice algo, no sé, horrible de las mujeres y no van a decir, esa persona es misógina, no, van a decir, ese actor es una de esas personas, está interpretando un personaje que tiene tal y tal característica, mientras que el stand-up no. Entonces es muy difícil, entonces por eso te digo que es como, cuando empezás el stand-up es como, bueno, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué digo? ¿Qué tipo de persona escénica tengo? Bueno, es muy infinito, por eso es algo que tarda tanto tiempo en hacerse, en construir. Muchos de los mejores comediantes dicen que para recién construir tu persona escénica puede tardar 10 años. Así que bueno, eso es un camino infinito que se va haciendo todas las noches y como te digo, es algo que puedes hacer solo de 5 o 10 minutos por noche, así que imagínate lo difícil que es. Sin duda, hermosa reflexión y está bueno para quien se está adentrando, quien conoce a alguien que se está adentrando en el mundo de la comedia, el tener estos conocimientos y poder ampliar un poquito el panorama. Y si la gente te quiere contactar, quiere conocer un poco más de vos, quiere saber un poco de este contenido que hablamos al principio, que haces en los subtes, ¿dónde lo puede ver? Sí, en todas las redes sociales, la más conocida es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Estoy como soy Kevin Gans, @soy Kevin Gans. También tengo una cuenta en inglés que es I am Kevin Gans. Ahora, de hecho, la semana que viene me voy a Estados Unidos y voy a hacer un poco de comedia allá también. Así que bueno, soy Kevin Gans o I am Kevin Gans en inglés. Y después mi agencia de talentos, si alguien quiere trabajar en cruceros y está capacitada, mi sitio web es www.sambassadors.agency. Ambassadors con S, sambassadors.agency. Excelente, y esto va a estar todo igual en los links de este episodio, así que si te interesa y decir, no llegué a copiar, no sé cómo se escribe, entras al link, la descripción, y va a estar para que puedas cliquear e ir directamente. Muchas gracias, Kevin, por sumarte y por ser parte de este episodio. A vos, gracias por la invitación. Y gracias a vos que te quedaste escuchando hasta el final de este capítulo. Si algo te resonó, si algo de la historia de Kevin decís, esto le puede servir a otra persona, lo quiero compartir con algún amigo, mandáselo, hacéselo llegar, deja un comentario, que todo eso ayuda a alimentar este hermoso algoritmo de las redes sociales para que llegue a más personas. Y nos estamos viendo, hablando, escuchando la próxima semana. Mi nombre es Mateo Iglesias y esto fue un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.